¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué dicen, jóvenes? Bueno, antes de empezar la clase, les debo una disculpa. El anterior viernes no hemos pasado clases porque mi acceso a internet se cayó en mi casa. Yo soy cliente de Tigo y Tigo parece que tuvo problemas. Así que no hubo manera de comunicarme tampoco con ustedes porque no tenemos una cuenta de WhatsApp, ¿no? Así que mil disculpas por esa ausencia mía, involuntaria, diría yo. Pero no me preocupa mucho porque estamos bastante bien adelantados, así que no vamos a perder mucho, digamos, en la clase. Y el martes también ha sido feriado, así que no nos hemos podido ver, así que nos estamos viendo prácticamente de una semana. Bueno, continuamos con nuestro avance de clases. Hemos terminado todo lo que es el primer capítulo, todo lo que tiene que ver con las curvas, con la geometría diferencial, donde hemos estudiado curvas, hemos estudiado las superficies, hemos visto los invariantes vectoriales y les he mostrado algunos ejercicios que se pueden hacer con eso, ¿no? Si ustedes revisan la bibliografía que les he dado, creo que les he compartido el Shaun, y no sé si les he compartido el Luis Santaló. Creo que tenía eso, pero creo que no me acuerdo si les he compartido. Pero en el Shaun tiene una buena gama de ejercicios para empezar a resolver, ¿no? Todo esto se hace resolviendo ejercicios. De otra forma no se puede, ¿no? La teoría es fundamental, pero es importante que ustedes apoyen con la parte de ejercicio. Creo que no tenemos todavía ayudante, así que las responsabilidades es de todos ahora, ¿no? Vamos a ver de planificar una clase antes del examen, una o dos clases antes del examen de ejercicios, para que podamos asentar, digamos, todos los conocimientos que estamos desarrollando. Bueno, con eso en mente, vamos a empezar este segundo capítulo. Tenemos 4 clases antes del primer parcial y en esas 4 clases vamos a terminar 4 o 5 clases antes del primer parcial. 4 creo. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas clases tenemos? Hoy 10. 4. El examen es a partir del 19. Tenemos 4 clases aparte de esta, así que nos va a quedar suficiente tiempo, digamos, para hacer alguna clase. Espérenme un cachito. Sigamos. Adelante. Tengo una consulta acerca de la práctica. ¿Me podrías repetir acerca de la forma de presentación, por favor? Eso nos vamos a poner de acuerdo. Solo resuélvanlo por ahora. Todavía estoy con algunas ideas de cómo van a presentar esas prácticas. Tal vez la defiendan o tal vez la suban a la plataforma. No sé todavía cómo lo vamos a hacer. Somos muchos estudiantes. Antes, como les había explicado el primer día de clase, en nuestra clase inaugural, a mí me gusta que defiendan sus prácticas. Así ustedes se involucran un poco más y se preocupan, digamos, de que ustedes ahora me expliquen a mí cómo han hecho esa práctica. Les ayuda bastante, aunque no crean. Pero ahora somos muchos. Son como, no solo en esta materia, tengo otras materias más y son alrededor de unos 500 alumnos. Entonces no me va a dar tiempo para atenderlos uno por uno. Voy a pensar cómo lo vamos a hacer, pero les he puesto una fecha. Antes de la fecha les voy a decir cómo me lo van a presentar. ¿De acuerdo? Así que, muchas gracias. Pero háganlas, porque les voy a evaluar esa práctica. Y para eso necesitan hacerlo. Y no necesitan, bueno, no es lo pueden hacer en grupos, lo pueden hacer entre amigos, en afinidad, como ustedes quieran. No sé si serán amigos entre ustedes, ¿no? Porque ahora esto de la pandemia nos ha separado a todos. Pero si pueden, digamos, colaborarse entre ustedes, sería bueno también, así también se aprende. Pero en el momento en que los evalúe, lo van a tener que hacer individualmente. Pero todavía tengo algunas ideas de cómo los voy a evaluar, pero todavía no estoy muy seguro de cómo lo voy a llevar adelante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar
el segundo capítulo que les decía, que es el referido a las integrales vectoriales. Las integrales vectoriales, jóvenes, son de dos tipos. Las integrales vectoriales de línea y las integrales vectoriales de superficie. Por eso es que en el primer capítulo nos hemos dedicado a estudiar las curvas, porque ahora vamos a usar esas curvas, y a las superficies, porque también las vamos a usar en este segundo periodo de evaluación, o en este segundo capítulo. Esperen un cachito, siguen escribiéndome. Siguen escribiéndome. Todavía siguen habiendo chicos que no están inscritos. Bueno. Les decía que las integrales vectoriales son de dos tipos y cada una de ellas a su vez se subdivide en otros dos tipos. En realidad lo que vamos a hacer es estudiar 4 tipos de integrales de línea. Las integrales de línea que se evalúan, o de superficie y de línea, ¿no? Las integrales de línea que se evalúan sobre campos escalares, que es lo que vamos a ver ahora. Las integrales de línea que se evalúan sobre campos vectoriales, que vamos a ver después. Luego veremos las integrales de línea que se evalúan de superficie, que se evalúan sobre campos escalares, y las integrales de superficie que se evalúan sobre campos vectoriales. Cada uno tiene su significado, su aplicación y su forma de resolver. Así que eso es lo que vamos a estudiar. Y más que la forma de cómo se resuelven estas integrales, porque aquí ya no se aprende cómo resolver integrales, es interpretar y ver lo que significa lo que estamos haciendo. Es una herramienta la que estamos aprendiendo a usar para evaluar distintos fenómenos que existen en la naturaleza y que se estudian dentro de la ingeniería, ¿no? Las integrales de línea, que es lo que estamos empezando a ver, en general han sido desarrolladas en el siglo XIX para abordar principalmente problemas de fluidos, pues, electricidad, magnetismo. Fíjense lo importante de esta disciplina, ¿no? Porque esta herramienta se la ha utilizado para estudiar ese tipo de fenómenos físicos como la electricidad y el magnetismo que se estaban empezando a descubrir en esas épocas. La definición matemática no es muy complicada de hacerla. Fíjense, para evaluar una integral de línea de campos escalares, para empezar necesito una curva. Y fíjense dónde he dibujado la curva en este dibujo. Vean el dibujo, luego el párrafo les voy a explicar. Ustedes lo pueden leer, pero nos concentraremos en el dibujo. En el dibujo hay una curva en principio dibujada en el plano XY, por lo tanto empezaremos con curvas que están en el plano XY. Luego generalizaremos a curvas que están en el espacio. Y esta curva es en realidad la curva directora de un cilindro rojo. Y sobre ese cilindro rojo estoy trazando estas rectas paralelas al eje Z, que van a estar definidas por una función que se va a llamar f de xy. Porque el valor de Z va a depender de esta función. Z va a ser una función que depende de x y de y. O sea, hasta donde yo suba va a estar determinado por la función. Por lo tanto, estas integrales requieren de esta función escalar, que representan la altura, si ustedes quieren, que están dibujadas con línea punteada acá, y una curva C, que es la que define la base, es la curva directora de un cilindro recto. Eso es cuando yo tengo las curvas en el plano. En el espacio es un poco más complicado de ver eso, pero la idea sigue siendo la misma. Pero es más complicado de ver porque tendría que imaginarme espacios vectoriales de mayor dimensión. Y la teoría de la relatividad está escrita en una dimensión 4, y acá yo estoy viendo un dibujo de dimensión 3 acá. Entonces, aumentar una dimensión más complica el problema, ¿no? Pero el ejercicio se resuelve matemáticamente de la misma manera, o por lo menos usando los mismos conceptos. Por lo tanto, quiero que mantengan en mente eso. Hay una curva que está en el plano XY, y hay una superficie, un cilindro, una cara lateral que está definido. La altura de esa cara lateral en cada punto va a estar definido por una función. Entonces, cada uno de estos puntos lo voy a encontrar a partir de esta función. Son alturas diferentes. Si esto fuese constante, si la función fuese constante, sería un cilindro que llegaría siempre al mismo lugar, ¿no? Y con eso lo que voy a hacer es multiplicar la altura
en cada punto, vamos a ver si les puedo mostrar. Por ejemplo, en este punto, esta altura, lo voy a multiplicar por un pequeño arco acá. Un pequeño arco. Por eso hay estas regiones rectangulares divididas entre líneas punteadas. Esa, por ejemplo, que estoy marcándoles, lo que estoy haciendo es multiplicar la altura en ese punto, por una pequeña longitud de arco en la base. Y eso estoy haciendo para cada uno de estos elementos diferenciales de arco. Cada elemento diferencial de arco va a estar asociado a una determinada altura dada por la función. Y por lo tanto, cuando yo sume toda la contribución de todas esas áreas que estoy calculando, esas áreas laterales, voy a definir en ese momento una integral de línea de un campo escalar. Entonces, la primera interpretación geométrica que le puedo dar a estas integrales es el de tener una herramienta que me permita calcular áreas laterales, áreas de cilindro, la cara lateral de un cilindro. Estas integrales las puedo usar para eso, porque estoy multiplicando una altura, que es esta función pintada con rojo, por un elemento diferencial de arco. Ese es el arco. El arco. Que la hemos estudiado en el capítulo anterior, de distintas formas, ¿no? El arco en términos de T, el arco en términos de S, parametrizado, sin parametrizar, etcétera, etcétera. De distintas formas hemos utilizado o hemos estudiado a este elemento diferencial de arco. Por lo tanto, si yo veo simplemente lo obvio, diré esto es una altura por una base. La altura lo voy a representar con la letra H, H de high en inglés. La altura por la base. Por lo tanto, una altura por una base es el área de un rectángulo. Entonces, las integrales de línea de un campo escalar con una curva sobre el plano XY, lo que me está permitiendo es obtener una herramienta que me permita calcular las áreas laterales de un cilindro. Ahora, el elemento arco, como hemos aprendido en el capítulo anterior, por supuesto, todo esto que avanzamos no sirve de nada si no van repasando lo que hemos hecho con anterioridad, porque si no se acuerdan de lo que estoy mostrándoles, difícilmente van a poder entender lo nuevo, ¿no? El elemento arco también lo llamamos así, por ejemplo, que es lo que aparece en todos los libros. La ecuación de la curva, que es un vector, es una ecuación vectorial, es una función vector o un vector función. Lo derivo respecto del parámetro t, le saco el módulo y si lo multiplico por el diferencial de t, tengo el elemento diferencial de arco. Porque si ustedes se acuerdan, cuando veíamos curvas usando el parámetro intrínseco y el parámetro extrínseco, si yo derivaba el arco respecto del tiempo, eso ya sabíamos que era la rapidez, ¿no? Y la rapidez es el módulo de la primera derivada. Entonces, de acá yo despejo el elemento arco, que es la primera forma, que es lo que aparece en todos los libros, en muchos casos, para usar esta fórmula. La segunda forma, la que a mí más me gusta porque lo veo como una métrica más interesante, es esta. No lo parametrizo y lo parametrizo según mi conveniencia. ¿De acuerdo? Simplemente lo expreso como diferencial de x, diferencial de y, entendiendo que esta es una forma pitagórica para encontrar un elemento de arco en una curva cualquiera, digamos así. Lo único que tengo que hacer es medir un diferencial de x acá, un diferencial de y acá, en ese triángulo rectángulo, y la hipotenusa se supone que es esa fracción del arco que, como es tan pequeñito, es prácticamente una recta. Haciendo Pitágoras obtengo esto. Es lo que hicimos cuando veíamos el capítulo anterior, ¿no? Esas son las dos formas que yo tendría para reemplazar el elemento diferencial de arco en esta expresión que, como les acabo de explicar, cuando resuelva la integral va a tener un significado geométrico asociado a un área lateral. Y eso es lo que les estoy explicando exactamente acá, ¿no? En este segundo punto. Para curvas en el plano, z igual a 0, la integral de línea de un campo escalar geométricamente representa el área de la pantalla lateral de una porción de un cilindro, ¿no? Recto, que tiene como curva a la curva C como su curva directriz.
Esto es lo que estoy haciendo. Fíjense que esta es la función, digamos, la que está describiendo, y la curva es esta circunferencia que tengo en el plano XY. Entonces, lo que yo estoy calculando con esta integral es el área de cada uno de estos rectángulos pintados con amarillo. O sea, al integrarlos todos, al sumarlos todos, tengo el área lateral. Eso cuando la curva está en el plano. Si la curva está en el espacio, bueno, sería más de lo mismo, pero estaría hallando el área lateral de una hipersuperficie. Ya no me puedo imaginar, ¿no? Ya no me puedo imaginar. Pero, sin embargo, podemos darle otro tipo de interpretación, no solo geométrica, sino también mecánica. ¿De acuerdo? Estaríamos hallando el área de eso, de esa área lateral, que aquí ya lo he completado, digamos, en el dibujo. Inicialmente estamos calculando uno por uno estos elementos diferenciales de área, que como son diferenciales ahora, la aproximación ya no va a ser tan grosera como en estos casos, ¿no? Dejando unos espacios, porque lo único que voy a sumar ahora son líneas prácticamente. Y esas líneas se van a ajustar perfectamente a la forma de esta curva que tengo ahí, llegando a esta forma final. Eso es lo que hacemos cuando resolvemos una integral de línea de un campo escalar. ¿Cuáles son las propiedades de estas integrales? Las integrales, no se olviden de que son transformaciones lineales. Y las transformaciones lineales son estructuras aditivas, básicamente. Por lo tanto, si yo tengo dos funciones que se están sumando, porque la integral es una transformación, yo puedo desagregar la única integral de línea que tenía acá en dos integrales de línea, y cada una de estas será una transformación, pero ambas siempre evaluadas sobre la misma curva, ¿no? Pero son funciones diferentes. Una se llama f y la otra se llama g. O las sumo e integro, o separadamente las integro y el resultado final lo sumo. La segunda propiedad también nos recuerda mucho a las transformaciones lineales. Las constantes salen fuera de la transformación. Las constantes solamente escalan la transformación, pero no modifican el resultado. Lo modifican solo en su tamaño. Las constantes salen fuera de las integrales. Otra propiedad que se desprende de las integrales en general es que si yo tengo dos curvas, la unión de esas dos curvas me va a dar una nueva curva. Si yo puedo tener, por ejemplo, una curva en el plano XY que sea así, que venga por acá y luego suba por acá. Entonces, si yo quiero resolver la integral de línea que va desde acá hasta acá, tendré que resolver la integral de línea primero acá, en la curva C1 y luego en la curva C2. Eso es lo que dice esto, ¿no? El inciso C, la propiedad C. Y otro elemento importante, el inciso D, que a veces uno pierde de vista, es que las integrales de línea, al igual que las integrales de superficie cuando veamos, son invariantes con relación a la parametrización, porque la curva, jóvenes, la curva es una curva que la puedo llevar a su forma vectorial. Y cuando la llevo a su forma vectorial, no existe una sola forma de parametrizar la curva. Puedo usar varias formas. Puedo utilizar parametrización de Monge, puedo hacer una parametrización trigonométrica, etcétera, etcétera. Si la parametrización está bien hecha, el resultado no tiene que modificarse en función de la parametrización que yo he hecho. Si alguien quiere hacer parametrización de Monge y otro quiere hacer parametrización trigonométrica, por ejemplo, para representar una curva vectorialmente en el plano o en el espacio, el resultado debería ser el mismo si hemos hecho bien nuestra parametrización y si además hemos resuelto bien nuestra integral. Eso es lo que establece el inciso D. Eso nos da libertad a nosotros, como estudiantes o como futuros ingenieros, a que yo pueda escoger la parametrización que mejor se adapte al ejercicio. ¿De acuerdo? O la que más me gusta, o la que finalmente yo sepa. Estas integrales de línea, les decía que si bien lo estamos viendo en principio en el plano, la curva en el plano, lo puedo generalizar fácilmente a integrales de línea en el espacio. Ahora la curva, fíjense, la curva ya va a estar definida en términos de x, de y y de z. Estoy usando base canónica. La base canónica, no se olviden que está asociada a las variables x, y y z. La base polar estará asociada a las variables radio y ángulo, la base cilíndrica a la variable radio, ángulo y z, la base esférica estará asociada al radio de la esfera, al ángulo de elevación, al ángulo de azimut. Eso es recordando un poco lo que hemos aprendido en cálculo 2, ¿no? Cuando veíamos coordenadas curvilíneas y hemos aprendido a resolver
a resolver este. A ver. Y hemos aprendido a resolver, ¿cómo se llama esto? Integrales en distintos esquemas geométricos, ¿no? Veamos qué aplicaciones, aparte de la que acabamos de ver, aplicaciones tal vez un poco más generales, porque las aplicaciones geométricas son más útiles cuando la curva está en el plano, pero cuando la curva está en el espacio, como en este caso, la aplicación geométrica ya resulta poco obvia, ¿no? No estoy interesado en calcular el área de una hipersuperficie que además ni siquiera me imagino cómo es, que tal vez ni me puedo imaginar en los carnavales ni en la semana de ingeniería. Entonces no tiene sentido, digamos, no es tan útil cuando la curva está en el espacio. Cuando la curva está en el plano, sí. Pero eso no quiere decir que pueda darle otro tipo de aplicaciones que están más orientados a la física, a la mecánica en realidad. Y una de las primeras aplicaciones que puedo ver es el cálculo de una masa. Y esa es la misma integral que hemos definido hace rato, la misma, esta. Solo que ahora estoy aumentando una variable masa. Pero si quieres retirar una variable es lo mismo, estoy haciendo para un caso más general, porque estas aplicaciones son útiles para curvas en el plano y para curvas en el espacio. Y solo que ahora la función subintegral, la función escalar, ya no va a ser únicamente, ¿cómo se llama? Ya no va a ser únicamente la altura, la interpretación inicial que le hemos dado, la altura, para que luego yo lo multiplique por el área, que es el elemento diferencial de área, y me dé un área lateral. Ahora para mí puede ser una masa, perdón, una densidad lineal. Y digo lineal porque estamos evaluando sobre curvas. La densidad es lineal ahora. Por lo tanto, si esto es densidad lineal y esto es la forma de la curva, medida en centímetros, lo que sea, el resultado me va a permitir encontrar, después de calcular la integral, la masa, ¿no? La masa de la línea, la masa de esa curva que estoy analizando. Y si yo a la masa lo divido entre la longitud de la curva, porque esta es la longitud de la curva que hemos estudiado en el capítulo anterior, lo que obtenemos es una densidad media, la densidad promedio que tendría esa curva. Entonces, fíjense que una aplicación inmediata de estas integrales están siempre referidas a la mecánica, encontrar masas en este caso. También puedo calcular las coordenadas del centro de masa de la curva. Las coordenadas del centro de masa, jóvenes, se supone que representan el punto donde se concentra idealmente la masa de todo el sistema para su estudio. Cuando yo estudio una curva, es complicado, si digamos que agarro esta curva y lo quiero mover a otro y quiero saber su aceleración y demás cosas de esta curva. Entonces, en vez de evaluar para cada uno de los puntos de la curva, lo que yo hago a veces es tomar un punto representante. Y ese punto representante es el punto donde se supone que está concentrada toda la masa del cuerpo. Entonces, es mejor estudiar un sistema de puntos si lo hago a partir de las coordenadas de su centro de masa. Eso es lo que estoy queriendo mostrarles. El centro de masas, dice, representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la masa del sistema para su estudio. Desde el punto de vista geométrico, es el punto de simetría de distribución de un sistema de partículas. En este caso, constreñidos a una curva, ¿no? Todas las partículas, todos los puntitos van a estar dándole la forma a la curva. Y esas coordenadas no son más que la división entre los momentos estáticos y las masas. Los momentos estáticos son estos. Eso, eso y eso. Y los momentos estáticos siempre se calculan con relación a algún plano coordenado. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hallar las coordenadas del eje, sobre el eje X, porque las coordenadas van a ser un vector, el vector de coordenadas X, Y y Z, este es un vector, me va a dar la ubicación de un punto en el espacio, pero si yo quiero hallar la coordenada en X, para hallar la coordenada en X tengo que utilizar el momento estático respecto al plano YZ. Para la coordenada en Y, utilizo el momento estático respecto al plano XZ, la variable que no aparece, ¿no? Fíjense, aquí está Y, y en el momento estático no aparece Y, está X y está Z. Entonces eso es fácil de acordarse. Y este momento estático es esto. Es esto.
es la masa que tenía antes, la densidad lineal que tengo acá, por el arco, que es la misma expresión que teníamos para la masa, solo que ahora lo multiplico por x. Lo meto dentro de la integral, la variable x. La variable x. Esto es interesante, ¿no? Porque si queremos tener una regla memotécnica para acordarnos estas formulitas y no estar buscando nuestro solucionario el día del examen, es como si esto lo cancelara con todo esto. Y me queda simplemente x, que es este x. Una regla memotécnica simplemente. Entonces, cuando a la masa lo multiplico por x, obtengo el momento estático respecto al plano YZ. Cuando lo multiplico por y, el momento estático respecto al plano XZ. Y cuando lo multiplico por z, el momento estático respecto al plano XY. Y así encuentro esas coordenadas, ese punto, reitero, ideal, donde se supone que está concentrada toda la masa de ese sistema de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le llama centro de masa. Fíjense que acá yo estoy haciendo énfasis en el significado de estas fórmulas, ¿no? No tanto en cómo se calcula, porque eso es fácil. Ya sabemos parametrizar una curva y podemos resolver una integral de línea. Eso es fácil. Pero es importante definir lo que significa el centro de masas. También puedo calcular la temperatura media de un alambre, utilizando la misma expresión. Fíjense que le puedo dar distintos significados a lo mismo. Va a depender simplemente del ámbito de aplicación. Puede ser geométrico, puede ser mecánico, o en este caso puede representar una temperatura media, por ejemplo. ¿Qué significa? Más de lo mismo. Es la misma formulita que ahora le estoy llamando temperatura media, y hace rato a la misma fórmula le he llamado densidad media, pero es exactamente la misma fórmula. Lo único que estoy cambiando es la forma como represento a la función. Aquí le estoy llamando ρ para asociarlo con la densidad lineal. Y en este otro caso lo estoy manteniendo como f porque se supone que ahora esta función representa la temperatura, el valor de la temperatura en cada punto de C. Lo he modelado a través de una función y calculo la temperatura y cuando lo divido entre la longitud del arco, yo tengo una temperatura media. ¿De acuerdo? Estas aplicaciones que las estoy mostrando para curvas en el espacio son exactamente las mismas que para curvas que están en el plano, ¿no? Puedo hacer lo mismo, simplemente habrá una variable menos, no habrá z, por ejemplo. Y por lo tanto, la forma paramétrica de la curva tendrá solo dos componentes y ya no tres. En el caso del centro de masas, o cuando coordinamos la masa, por ejemplo, o cuando calculamos la masa, puede ocurrir de que la densidad lineal sea una constante, o sea, siempre valga lo mismo. 5 gramos por metro, por centímetro, por milímetro. Una densidad lineal constante. Cuando eso sucede, cuando la densidad es constante, el centro de masas, o centro de gravedad, como también se le llama, se le da más un nombre geométrico y se le llama el centroide. ¿De acuerdo? Pero se llama centroide únicamente cuando la densidad es constante. Otra aplicación interesante de esto son los momentos de inercia. Los momentos de inercia yo creo que son los menos valorados, digamos, porque los momentos de inercia son bien interesantes para estudiar. El momento de inercia estudia una cosa como esta, ¿no? Se deben acordar de física. Tienen un punto de apoyo, tienen una barra y la barra se mueve, una barra de longitud D, por ejemplo, de tamaño, de longitud D, y donde ustedes le aplican una fuerza por acá. Y normalmente tiene que ver con el giro que se produce en el momento de inercia. O a eso también se le llama la inercia rotacional, porque esto va a girar. El momento de inercia es bien interesante, y si bien tiene sus formulitas también, pero veamos qué nos dicen estos párrafos, que lo único que tratan de hacer es matizar lo que significa el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia dice que se llama también inercia rotacional, y lo que estudia es en realidad la resistencia que va a poner algo a que tenga aceleración angular. ¿Cuánta resistencia va a poner algo a que tenga resistencia angular? Si un sistema tiene un gran momento de inercia, es decir, que ofrezca mucha resistencia, va a ser muy difícil que comience a rotar. Eso es lo que estoy estudiando con los momentos de inercia, con momentos rotacionales. Imagínense que tengo un palo acá y lo entornillo bien fuerte acá. Entonces va a ofrecer, cuando yo le aplico una fuerza acá, esto va
va a ofrecer mucha resistencia a que yo lo pueda mover. Entonces va a tener un alto valor de momento de inercia. Pero si en vez de poner un tornillo le pongo, no sé, un alfiler o un clavito más delgado, esto se va a mover más fácilmente, por lo tanto su momento de inercia va a ser menor. ¿De acuerdo? Si el momento de inercia es pequeño, va a ser relativamente fácil hacer que se acelere angularmente. Hay un fenómeno bien interesante que es el fenómeno de Jani-Bekov, que tiene que ver con los momentos de inercia, que lo han descubierto unos cosmonautas rusos hace tiempo, que es cuando desentornillaban unos tornillos, a través de los momentos de inercia se produce este fenómeno que se llama de Jani-Bekov, que pensaban que iba a poner de patas la cabeza, y todo un mito que se ha construido a partir de eso, y se lo estudia con los momentos de inercia. A veces perdemos de vista esa parte de la historia, ¿no? Y solo queremos resolver una integral para aprobar la materia rápidamente, pero nos perdemos mucha riqueza de por medio. Los momentos de inercia ya sabemos lo que significa. No sé si esto les han explicado en física. A veces cuando yo estudiaba física en mis épocas, me daban la fórmula y querían que calcule, pero nunca me han dicho exactamente qué representa. Y a veces ese es un gran inconveniente que tenemos cuando uno estudia estas cosas, ¿no? Sé cómo se calcula, pero no sé exactamente qué es lo que estoy queriendo medir. Ahora estoy tratando de explicarles de que eso tiene que ver con la aceleración angular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para calcular, ya yendo a la parte aburrida, si ustedes quieren, para calcular los momentos de inercia, se recurren a unas formulitas como estas. Los momentos de inercia, a diferencia de las coordenadas del centro de masa, se calculan sobre ejes, sobre el punto donde se supone que, sobre un punto donde se supone que va a girar algún elemento que estoy queriendo hacer girar, al que le estoy queriendo proveer de una velocidad angular. Cuando ese eje donde va a girar es el eje X, lo que se hace, según la formulita que en física que ustedes han debido estudiar, es el momento de inercia, es la distancia al cuadrado por la masa. Eso es, ¿no? El momento de inercia. Y estas fórmulas con integrales, porque ahora estoy evaluando sobre un sistema, ya no solo sobre un palo o alguna cosa que veía en física, ahora ya puedo hallar el momento de inercia incluso en una curva como esta, ¿no? Ya no solamente sobre un elemento rectilíneo. Con las integrales puedo hacer eso, o sea, tengo más posibilidades de resolver. Entonces la masa está acá. Esta es la masa. Y este otro es la distancia mínima al eje X, elevado al cuadrado, porque no está en raíz. Y esta es la distancia mínima. Ahora, si alguien me dice, ¿pero cómo he hallado esa distancia mínima? Es bien fácil, ¿no? Es simplemente ponerse a pensar y hacer uso de todo lo que hemos aprendido. Vamos a suponer que estoy hallando el momento de inercia de este punto, que forma parte de una curva. Y su distancia al eje X va a ser esto. Su distancia al eje X. Pero es distancia perpendicular, porque tiene que ser distancia mínima. Las coordenadas de esto es X, Y y Z. Esas son sus coordenadas de ese puntito, que pueden estar parametrizados en términos de t, por ejemplo, para ubicar un punto y que además dependa de t para tener distintos puntos. Y este otro punto sobre el eje X va a tener que ser simplemente X, 0, 0, porque es un punto sobre el eje X. Y es distancia perpendicular. Por eso estoy repitiendo este X y este X. Por eso estoy repitiendo eso, ¿no? Porque es distancia perpendicular. Por lo tanto, cuando haya un vector entre esos dos puntos, o haya esa distancia, por ejemplo esto, voy a tener esto, menos este punto. Vale decir, X menos X, 0. Coma. Y menos 0, Y. Coma. Z menos 0, Z. Este es el vector resultante. Y el módulo de este vector es 0 al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, en raíz. Pero como la distancia tiene que estar elevada al cuadrado, la raíz desaparece y me queda esto. De ahí sale esa formulita, ¿no? Es lo mismo que han aprendido con su docente de física, no sé quién sería su docente de física, pero les ha debido enseñar algo de esto. Lo mismo para el eje Y y lo mismo para el eje Z. Más de lo mismo. Y con estas formulitas hago exactamente lo que hacía en física. Multiplico la masa por una distancia al cuadrado.
y evaluamos. Y con eso calculamos los momentos de inercia, es decir, la inercia rotacional. Es decir, cuánto de fuerza o cuánta oposición se tiene o cuántas resistencias se tiene para poner algo en movimiento, en aceleración angular. Eso es lo que estoy midiendo con los momentos de inercia. Y para el eje Z, lo mismo. Ahora, una cosa interesante que se puede calcular, fíjense, este punto, por ejemplo, que tengo ahí y está empezando, vamos a suponer, a girar así, con un determinado, estoy calculando su momento de inercia, va a tener un determinado radio, ¿no?, de rotación. Y ese radio de rotación lo puedo calcular fácilmente así. Ese radio de rotación va a ser el momento de inercia, y ese radio de rotación lo puedo calcular para cada uno de los ejes. Va a ser el momento de inercia dividido entre la masa, elevado al cuadrado. Bueno, es raíz en realidad, ¿no? Y este elevado al cuadrado desaparece. Así calculo esos radios de giro. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas hasta ahí? Porque ahora vamos a hacer ejemplos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Me están escuchando? A ver, una pregunta más fácil para hacerles entonces. ¿Me están escuchando? Sí, se está escuchando. Perfecto. Bueno, espero que esté claro lo que estoy tratando de explicar. Es más de lo mismo de lo que hacíamos. Ahora veamos algunos ejemplitos. Esperen un cachito. Estoy tomando nota de la asistencia, cuántos están, porque me piden para el informe que hay que hacer. Ya. Empezaremos con algunos ejemplos de aplicación, ¿no?, de esto. El primer ejemplo que les estoy proponiendo es un ejemplo que en cálculo 2 no lo han visto y que lo vamos a hacer conmigo ahora. Estoy queriendo hallar el área, fíjense, el área de una porción de un cilindro que tiene esta ecuación. Esta es la ecuación del cilindro. Fíjense que en esta materia tengo que saber qué son los cilindros, cómo se calcula, si este es un cilindro recto, si no es un cilindro recto, cómo lo dibujo en el espacio, si está trasladado respecto al eje X o al eje Y. Esas cosas ya no se explican acá, ¿no? Se supone que ya sabemos. Este es un cilindro recto, cuya recta generadora es el eje Z. Y me están pidiendo que halle el área de este cilindro que se encuentra por encima del plano Z igual a 0. Pero por debajo de esta curva. Perdón, no es curva, superficie, es un cono. Z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, es un cono. Entonces más o menos sería así. Voy a hacer un dibujo a mano alzada y luego les voy a mostrar el dibujo mejor hecho. El cilindro está trasladado respecto al eje X. Eso va a ser así. Y es un cilindro. Va a subir hacia arriba. Y luego hay un cono. El cono es así. El cono es así. Entonces, en algún momento el cilindro se va a intersectar con el cono. Y lo que yo quiero hallar es el área de esta parte. De esa parte. ¿Qué es lo que he tratado de dibujar acá? Más bonito. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ¿cómo lo voy a resolver? Para eso, por supuesto, tengo que saber teoría. No se puede estudiar ejercicios, no se pueden hacer ejercicios, jóvenes, si no saben teoría. A mí me gusta hacer harta teoría porque luego es más fácil hacer ejercicios. Las integrales de línea que me permiten calcular áreas de superficie son integrales de línea cuya curva está en el plano X, Y, es lo que dijimos. Este es un campo escalar y este que representa la altura, este, F, y esta es la curva que está en el plano XY. C. Si me fijo, ¿quién está en el plano XY acá? En el plano XY está la traza del cilindro, la curva directriz del cilindro, esta curva. Por lo tanto, esta es la curva que tengo que parametrizar. Y la altura, esta altura, porque fíjense, yo voy a tener que a partir de la curva, yo voy a ir trazando alturas hasta llegar a algún lado. ¿Hasta dónde voy a llegar? Voy a llegar hasta el cono. Hasta el cono voy a llegar.
Por lo tanto, la altura va a estar definida por la intersección del cilindro con el cono. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tomar puntitos de esta curva, estas coordenadas, por ejemplo, y reemplazarlo en la ecuación del cono. Si tengo X y si tengo Y, ya tengo la altura. Y voy a hacer eso para cada uno de los puntos que están acá, 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 acá. Fíjense, son puntos en el plano XY. Y eso me lo va a dar el cilindro. La curva directora del cilindro, en realidad, esa circunferencia trasladada respecto al eje X, y en el espacio se dibuja como cilindro. Entonces, teniendo estos puntitos, reemplazando acá, voy a tener Z, la altura, hasta donde estoy llegando. Perfecto, entonces, para usar esta fórmula ya tengo identificado. Esto va a tener que ser Z, el cono, y esto va a tener que ser la circunferencia en el plano XY. Y ya está. Una vez que he identificado eso, ya tengo que empezar a trabajar. La curva la tengo que parametrizar. Puedo usar parametrización de Monge, puedo usar la parametrización que a mí más me gusta, pero como tengo una circunferencia de por medio, es probable que sea mejor si lo parametrizo en términos de variables trigonométricas, ¿no? Agarro mi curva, la que está en el plano XY, le completo cuadrados. Aquí les estoy mostrando solo una posibilidad, no quiere decir que lo tenga que hacer siempre. Lo completo cuadrados para centrarlo, para encontrar su centro. Su centro va a estar por acá más o menos, en mi dibujo. Este es el eje X, este es X, no se olviden. Esto es Y y esto es Z. Y tengo esa circunferencia en el plano XY. Esto lo voy a parametrizar. Fíjense que está igualado a 1. Por lo tanto, a mí me gustaría que todo esto sea coseno de t y esto sea seno de t. De tal forma que coseno al cuadrado más seno al cuadrado de t me va a dar 1. Por eso estoy colocando a x menos 1 que se llame coseno de t y a y le estoy llamando seno de t. Porque al elevarlos al cuadrado, y esto al elevarlo al cuadrado, y a y también al elevarlo al cuadrado, y a la función senoidal también elevado al cuadrado, y al sumarlos miembro a miembro, repito esta ecuación, esta. Entonces está bien, esa va a ser mi parametrización. Y de estas ecuaciones que acabo de escribir, de estas despejo X y despejo Y. Fíjense, estoy despejando de la primera ecuación, de esta, estoy despejando X. Y ya tengo X. Y de la segunda ya tengo despejado Y. Y estas dos ecuaciones que están resaltadas con rosado son las ecuaciones paramétricas, la forma vectorial de esa curva. Estoy abriendo el chat por si acaso si hay alguien que quiere preguntar usando un chat. O el chat que tenemos ahí. Sigamos. Ahora tengo que encontrar una longitud de arco porque la curva sirve para hallar esto, diferencial de ese. Entonces voy a usar lo que a mí me gusta. A mí me gusta esto. Pero eso es porque a mí, Mario Delgadillo, me gusta hacer esto. Ustedes pueden usar la otra. Tener la función vectorial, derivarlo y encontrar el módulo de la velocidad. Así que pueden hacer uso de cualquiera de ellas, ¿no? Yo estoy usando esto porque acabo de diferenciar a X y acabo de diferenciar a Y y tengo esto. Y eso va a ser igual al diferencial de t cuando simplifique. Por lo tanto, ya tengo que el diferencial de t, el diferencial de s al cuadrado, después de haber hecho toda la operación, se vuelve en esto. Elimino los términos cuadráticos y tengo que el diferencial de s había sido igual al diferencial de t. ¡Qué interesante! El diferencial de s es igual al diferencial de t. Quiere decir que la variable intrínseca es igual a la variable temporal, a la variable t. En este caso yo diría entonces que ese parámetro t en realidad es el arco, porque su velocidad es unitaria. En este caso han coincidido, ¿no? Bonito, estoy trabajando con geometría intrínseca en este caso. Luego empiezo a resolver ya la integral, ya tengo esto, ya tengo las ecuaciones de transformación. Entonces, lo que voy a hacer es ahora construir esto, ¿no? Voy a decir mi integral va a ser la altura que está dado por esto, x al cuadrado, más y al cuadrado, porque ese es el cono, por lo que acabamos de explicar. Y al diferencial de ese lo he puesto así, ¿no? Lo he puesto como la raíz cuadrada del diferencial de x
todo al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Más el diferencial de y al cuadrado. Esta es en realidad la integral de línea que voy a resolver. La altura, que es el cono, y la curva, que lo estamos hallando así. El diferencial de ese lo vamos a hallar así. Y ese diferencial de ese lo estoy construyendo a partir de la circunferencia. Perfecto, tengo mi diferencia. Ahora, tengo acá variables x y y. Tengo dos variables, ¿no? Como tengo que integrar esto, hay que colocar todo en términos del parámetro t. Para eso hemos hecho este cálculo, ¿no? Para colocar todo en términos de t, y estamos utilizando la ecuación de esa circunferencia en el plano XY. Por lo tanto, en lugar de x, en la ecuación del cono, voy a colocar 1 más coseno de t, y en lugar de y, colocaré seno de t. Simplificamos y obtenemos esta expresión. Esta es mi cantidad subintegral. Por lo tanto, el área lateral, que sabíamos que está dada por esta expresión, que lo hemos anotado hace rato, arriba, voy a reemplazar ya por mis resultados. La función vale todo esto, hay un raíz de 2 que tengo que sacar por la raíz de 1 más coseno de t. Y el diferencial de s se ha vuelto diferencial de t. Esta es la integral que tengo que resolver. Lo puedo hacer con alguna aplicación del internet, lo puedo hacer con mi máquina, lo puedo hacer a pulso. En este caso tal vez sea fácil hacerlo a pulso, multiplicándolo y dividiéndolo por el conjugado de esta función, ¿no? Y el resultado de eso sale 8. Fíjense que no les estoy mostrando cómo resolver esa integral. No estamos resolviendo la integral, les estoy poniendo directamente el resultado, pero sería un buen ejercicio resolver esa integral. ¿Cómo lo podríamos resolver? Haciendo esto, por ejemplo, si lo quieren hacer a pulso. 1 más coseno de t. Ustedes mejor que yo deben saber, ¿no? Yo ya no me acuerdo de integrales hace años que no doy esta materia, pero sé algunas básicas, digamos. Por lo menos me acuerdo. Menos coseno de t, puedo hacer eso, y lo divido entre lo mismo. Entre 1 menos coseno de t. ¿Para qué hice eso? Eso hice para meter esto acá adentro y voy a tener un 1 menos coseno al cuadrado en el numerador. Diferencia de cuadrados. Y esto para mí es seno al cuadrado. Como está dentro de la raíz, desaparece el término cuadrático y ahora ya puedo hacer un cambio de variable. A 1 menos coseno de t le llamo u, por ejemplo, va a aparecer un seno que se va a cancelar con el seno de abajo y ya está integrado. Y los límites, bueno, con los límites hay que tener cuidado, porque no es cuestión de decir, coloco mis límites de 0 a 2pi y ya está, no. Hay que tener mucho cuidado con los límites cuando uno trabaja funciones. Con los límites yo tengo que ser capaz de reproducir los vectores que se van formando acá. Fíjense, con los límites tengo que empezar, t está asociado al parámetro t, ¿no? Bueno, el parámetro que estoy usando es t. Este va a ser t, por ejemplo, el ángulo que tengo acá. Ese es t. Cuando t vale 0, fíjense, voy a reemplazar acá. Cuando el ángulo vale 0, coseno de 0 es 1, más 1, 2. Por lo tanto, x vale 2. Y y, seno de 0 es 0, por lo tanto y vale 0. Fíjense, este es el vector que estoy formando. No se olviden que es una función vectorial. El vector que estoy formando es el vector que tiene estas coordenadas. Cuando t vale 0, este vector que ven ahí está acá. Esto vale 2 en x y 0 en y. Y tengo que ir recorriendo este vector, o el ángulo t tengo que hacer aumentar hasta que se termine, hasta que se vuelva 0 en este punto. Entonces tengo que buscar un valor de ángulo que me haga 0 a x y a y. Y ese valor parece que es pi, porque coseno de pi vale menos 1, más 1 es 0. Seno de pi es 0. Entonces estaría integrando solo esta parte, la mitad. Y la otra mitad, como hay simetría, lo obtendría simplemente multiplicando por 2 a mis resultados. Es muy probable, verifiquen este resultado, cuál es el que estaría hallando yo. Este 8 que he hallado es solo de esta mitad, que ven acá, o de la otra más. O será de las 4.
porque va a haber 4 de estas, fíjense. El cono es así. El cono es así, y el cilindro, lo voy a dibujar, vamos a suponer que este es el eje X, y el lado positivo del eje X, estoy viendo desde atrás, el cilindro está acá. Pero ese cilindro va arriba y abajo. Lo que he calculado es el área de Stito. Y hay 2 de estos, la parte de acá, que está pintado con rojo acá, y la parte que está acá atrás. O sea, hay 2 de esos. Y hay 2 de abajo también. Tal vez el resultado habría que multiplicar por 4 para tener el área de todo. Pero si me fijo en el problema, si leo bien el problema, dice ubicada por encima del plano z igual a 0. Entonces seguramente el resultado que yo he calculado acá es multiplicado por 2. Tal vez acá haga falta un 2, o solo habré hecho de la mitad y habrá que multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Fíjense, hay varias cosas que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? No es solo calcular y decir es 8 y punto, sin hacer ese análisis adicional que se requiere cuando uno resuelve un ejercicio. Así la riqueza es mayor, ¿no? Veamos otro ejemplo. Una partícula dice que se mueve sobre un alambre, describiendo una trayectoria C, es decir, hay una curva que se está formando con el movimiento de la partícula. También me podían haber dicho, hay un alambre llamado C, una cosa así. O me pueden decir que es una partícula la que le está dando la forma a la curva. Como sea, es lo mismo en realidad. En este caso me dicen hay una partícula que se mueve sobre un plano, o sobre un alambre, perdón, describiendo una trayectoria C. Sobre el manto positivo de este cono. Seguramente es un cono estándar, no hay mucho problema. Y el manto positivo del cono es una cosa así. Y sobre este manto, la partícula, o una mosca o una hormiga, se está moviendo. Y está dándole una forma, no sé, tal vez así, pero se está moviendo sobre el cono. De tal forma que su altura, dice, a medida que avanza, la altura y el ángulo en cilíndricas cumplen con esta relación. Entonces hay una relación. Cada vez que avanzo un determinado radián, un determinado ángulo, una apertura angular, la altura también aumenta, y aumenta en esta proporción. Esa es la forma como están vinculados el ángulo con la altura. Podría haber sido cualquier otro tipo de función. Y además es medio raro esta función, no es exponencial negativa. Es decir, que va a ir decreciendo en realidad. Así, cada vez que bajo o aumento un valor de ángulo, 10 grados, digamos, entonces con eso calculo qué altura ha bajado o ha subido. ¿De acuerdo? Y da una vuelta completa, me dice. Calcular la masa, si su densidad lineal es homogénea. Entonces, en este dibujo vamos a suponer que da una vuelta, nuestra curva, da una vuelta, estoy haciendo un dibujo esquemático, no quiere decir que así se vaya a mover, avanza de 0 a 2pi, ha dado una vuelta completa, pero ha subido también sobre el cono, de acuerdo a esta ley. Entonces me están pidiendo que para esa curva que cumple con estas expectativas, yo deba analizar o calcular su masa. Pero me están dando una condición, dice que su densidad lineal es homogénea. Densidad lineal homogénea, ¿qué significa? A ver, ¿quién me dice? Densidad homogénea, ¿qué quiere decir? Que la densidad va a ser constante. Exacto, que la densidad va a ser constante, no es difícil, ¿no? No es difícil. Entonces, seguramente, si me pidiesen las coordenadas del centro de masa, estaría hallando más el centroide en realidad, ¿no? Más que el centro de gravedad. Perfecto, la masa yo sé que puedo calcular así. La masa es la densidad lineal por el arco, por el elemento diferencial de arco. Pero como es homogénea, a esa densidad le voy a llamar K, o A, o B, o la inicial de mi perrito, de lo que sea. Una letra, ¿no? Que representa a un escalar, a un invariante. Entonces, mi problema se ha reducido simplemente a hallar una longitud de arco. Yo tengo que hallar la longitud de arco de esa curva que da una vuelta completa. Digamos, lo voy a pintar con verde para hacer otra, pero para mostrar lo que estamos queriendo calcular. Así, de esa curva, da una vuelta completa. Empieza en 0 y termina en 2pi. Quiero calcular esa longitud. El problema es que no tengo la ecuación vectorial que represente a este movimiento, pero me han dado algunas pautas. Para empezar, me han dicho de que
la altura y el ángulo están en cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, aunque no era necesario que me lo digan, ¿no? Porque yo sé que en coordenadas cilíndricas las variables son el radio, el ángulo que está ahí, y z que también está ahí en esta ecuación. Perfecto. Entonces, en cilíndricas. Entonces voy a usar coordenadas cilíndricas. Pero en coordenadas cilíndricas tengo 3 variables. Tengo radio, tengo ángulo y tengo z. Eso para mí es un espacio vectorial de dimensión 3. Pero una curva es un espacio vectorial de dimensión 1. Porque solo tiene dimensión lineal, por más de que esté doblado, por más de que haga esta trayectoria circular sobre un cono. Sigue teniendo una dimensión lineal. Es bueno entender los espacios vectoriales, jóvenes, desde la perspectiva geométrica. Espacios vectoriales de dimensión 1 siempre son líneas curvas o líneas rectas. Espacios vectoriales de dimensión 2 son superficies, curvas o planas. Si son planas, serán planos. Cualquier plano cuya ecuación ya conocemos. O será la ecuación de una esfera, o de un cono, o de un paraboloide hiperbólico, o de una familia de hiperboloides. Superficies, es decir, solo la burbuja, la cáscara. En cambio, los espacios vectoriales de dimensión 3 ya son sólidos. Un espacio vectorial de dimensión 3, por ejemplo, esférico, ya va a ser una bola, totalmente sólida. En cambio, un espacio vectorial de dimensión 2, que tenga la forma de una esfera, será hueca, será solo la burbuja. La burbuja, es decir, la capa externa nada más. En este caso, como yo quiero tener una curva que tiene dimensión lineal desde el punto de vista de los vectores, entonces tengo que eliminar alguna de las variables, tengo que quedarme solo con alguna. A ver, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Voy a reemplazar en estas ecuaciones, o usando estas ecuaciones que son coordenadas cilíndricas, en la ecuación de mi cono, en esta ecuación. Entonces lo voy a llevar a coordenadas cilíndricas al cono. Y reemplazando, obtenemos esta ecuación, que z es igual al radio. O sea, cada vez que aumento un poquito, la misma distancia se aumenta en la altura. Y voy formando mi cono. Cada que avanzo una cosa así, la altura se va aumentando en la misma proporción. Una proporción 1 a 1. 1 metro de radio, 1 metro de altura. Eso me está diciendo. Perfecto. Con eso ya estoy eliminando una variable. Lo único que agarro estas ecuaciones y tengo, por ejemplo, puedo eliminar o r o z, cualquiera de las dos. Digamos que elimino el radio. Entonces x va a quedar como z coseno de tita. Y va a quedar como z seno de tita. Y z se mantiene como z. Estoy reduciendo la dimensión. Si ustedes le dan una interpretación vectorial, estoy reduciendo la dimensión. Acá tenía un sólido. Es un cono, pero sólido, totalmente lleno, relleno. Es un tronco de madera que tiene esa forma. Es como un trompo de los que hacíamos bailar cuando éramos niños, solo que el trompo tiene además una parte curva acá arriba, ¿no? Es un trompo plano, digamos, es un sólido. Con eso, este trompo es esto. Pero cuando hemos eliminado una variable, ahora me quedo solo con la superficie. Ya es hueco, y eso lo obtengo con esto. Es el mismo cono, pero que ahora ya es hueco. Ahora ya es un espacio vectorial de dimensión 2. Y con esta ecuación lo vuelvo a la curva. Con esta ecuación, porque ahora voy a eliminar z con esta ecuación. Y tengo las ecuaciones vectoriales de esa curva, que está sobre el cono y cuya altura y cuyo ángulo están relacionados con esta función que me han dado. Ya está. Yo sé que la longitud de arco, ahora yo ya empiezo a utilizar las cosas que a mí me gustan. Yo sé que la longitud de arco lo puedo calcular con esta formulita. Para eso necesito
el elemento diferencial de X, el elemento diferencial de Y y el elemento diferencial de Z. Como ya sé cuánto vale X, ya sé cuánto vale Y, ya sé cuánto vale Z, y además ya tengo la variable que estoy usando, que es T o tita, que es lo mismo. Pueden usar T o pueden usar tita. En este caso estoy usando tita un poco como herencia de esto que me han dado, ¿no? Encuentro el diferencial de X, encuentro el diferencial de Y, encuentro el diferencial de Z, que son exactamente estos que tengo ahí. Los elevo al cuadrado y los sumo y simplifico. Y sale esta cosa que tengo ahí. Simplificado. Hay que sacarle la raíz, porque esto está elevado al cuadrado, hay que sacarle la raíz. Por lo tanto, me va a quedar raíz de 3. E a la menos tita, porque este 2 se me va a ir con la raíz cuadrada, y el diferencial de tita que estaba al cuadrado se vuelve lineal. Y tengo esto. Ya está. Ahora voy a calcular la masa alegremente. Fácil. La masa va a ser eso. La constante K por ser homogénea. Calculamos esta integral sin cometer el error de no evaluar el límite inferior. Porque los límites ya me lo han dado, ¿no? Tita tiene que variar entre 0 y 2pi, me han dicho. Entonces, cuando uno ve el límite inferior igual a 0, a veces cae en la tentación de no evaluarlo, porque como el 0 es absorbente en el producto, va a valer 0. Uno piensa eso. Pero en este caso tengo que tener cuidado porque la función que tengo es una función exponencial. Y cuando yo reemplazo el 0 en el valor del ángulo, en tita, eso ya no va a ser 0. Eso va a ser e elevado a la menos 1. ¿De acuerdo? Y finalmente el resultado, calculando la integral, sale esto o esto, que es lo mismo. Esa había sido la masa de esa curva que está sobre un cilindro o sobre un cono y donde la altura y el ángulo varían según la ecuación que nos han dado acá. ¿De acuerdo? Ahora ya puedo calcular cualquier cosa, ¿no? Hay un montón de ejercicios que pueden encontrar en el internet y empezar a practicar. En realidad esto es más de lo mismo de lo que han visto en cálculo 2. Y con eso, jóvenes, terminamos estas integrales, las que se evalúan sobre campos escalares. Les he puesto un ejemplito, no hice más. Después podemos hacer una clase de ejercicios con más ejemplos, digamos. Pero eso es todo lo que uno tiene que saber. Como hemos hallado la longitud de arco, que en este caso es la masa, por este factor K, ¿no? Porque es la densidad lineal homogénea. Si no hubiese K, el resultado sería simplemente la longitud del arco. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? Creo que no hay. Perfecto. Gracias. Bueno, ahí quedamos. No quiero avanzar más, no quiero empezar el siguiente, que son integrales de línea de campos vectoriales, que es un poquito más largo, ¿no? Esto es más sencillo, digamos. En campos vectoriales lo que vamos a hacer es lo mismo, solo que ahora este ya va a ser un vector. Y este otro va a ser un elemento vectorial. Ya no va a ser el arco, va a ser el elemento diferencial del vector de posición, pero como vector. En realidad es lo mismo, Nosotros en estas integrales usamos el diferencial de S, ¿no? Y ese diferencial de S es esto. Pero ahora, como esto tiene que ser un vector, esto va a ser para mí un vector. Diferencial de X, coma, diferencial de Y, coma, diferencial de Z. Ya es un vector, ya no es el módulo del vector. Es lo mismo. Es más fácil incluso esto que este otro, porque acá hay que hallar un módulo, hay que sacarle una raíz, y las raíces siempre pueden molestarnos en el proceso de integración. En cambio, acá solo tengo que hacer un producto escalar. La diferencia es que ahora esto ya no es el módulo, reitero, y esto ya no es un escalar. Tiene que ser un vector, porque ahora lo estoy definiendo como un producto escalar.
Es decir, que estoy haciendo proyecciones. Voy a hacer proyecciones. ¿De acuerdo? Bueno, con eso damos por concluida la clase del día de hoy. Estamos terminando temprano, así que vayamos a almorzar temprano hoy día. Y nos vemos el día martes con el siguiente tema, que son las integrales de línea de campos vectoriales. Estos dos temas, el de hoy y el del martes, son temas que ya han visto en cálculo 2, por eso que no estoy haciendo más ejercicios. Donde nos vamos a concentrar más y vamos a tomar más tiempo va a ser con las integrales de línea de campos, las integrales de superficie, porque eso es nuevo. Y eso hay que ver con hartos elementos adicionales, hay que analizar. Hay que ver si la superficie es orientable, hay que ver qué pasa con el vector normal, cómo lo comparo con un campo vectorial que atraviesa una superficie, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tema nuevo donde vamos a seguramente dedicarle un poquito más de tiempo y un poquito más de ganas que a esto que ya lo conocíamos, ¿no? Esto es un pequeño repaso simplemente. Pero que vamos a seguir haciendo más adelante más ejercicios. Ok, eso es todo. Buen fin de semana, jóvenes, y nos vemos el martes próximo. Yo tengo que poner mi asistencia. O sea, nosotros llenamos un formulario que nos manda a la dirección de asistencia. Y en esa asistencia nos dicen cuántos estudiantes han asistido a clases. Al inicio de nuestra clase éramos 40 personas aproximadamente. Entonces voy a poner 40, pero no identifico a nadie, ¿no? Porque las clases son totalmente libres, el que quiere viene y el que no, digamos, no afecta en absoluto en su nota ni en nada de eso, así que no se preocupe. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. Bueno, pero siempre es bueno venir a clases, digamos, porque siempre les comento cosas nuevas y no repito solamente lo que se ve en cálculo 2, ¿no? Siempre trato de poner algo más que enriquezca, digamos, lo que ustedes ya han aprendido y aprendan cosas nuevas. Bueno, con eso, buen fin de semana y nos vemos el martes, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta el martes. Hasta luego, Inge. Luego,